Bienvenidos a todos a este segundo módulo. Me encanta decir, y estoy orgulloso de decir que tenemos más de 2050 participantes registrados de más de 90 países. Espero que tengan una gran reunión. Le paso la palabra al profesor Stokstad. Muchas gracias, profesor Moretti. Es un placer darles la bienvenida de nuevo a todos a este segundo módulo sobre mejores prácticas en neonatología. El primer módulo creo que tuvo bastante éxito. Hablamos de la ventilación, de la transición en la sala de partos y también cómo lidiar con la asfixia. Y ahora, en cuanto al programa, el módulo 2, espero que sea tan bueno como el primero, estoy segura de que sí. Es un privilegio para mí presentarles al primer ponente, el profesor Virgilio Carnielli. El la próxima ponencia va a hablar de soporte respiratorio no invasivo y también va a hablar de la ventilación no invasiva. El profesor Virgilio Carnielli es muy conocido por la mayoría de ustedes, creo yo. Es un profesor catedrático de pediatría neonatal y también de medicina neonatal en la Universidad de Ancona. También se formó en Toronto en un hospital infantil y se pasó 4 años como médico en el Hospital de Sofía de los Países Bajos. Se ha centrado en 3 temas de investigación, que son nutrición, metabolismo e ingeniería médica en el área de gestión fisiológica en pacientes pediátricos enfermos y también se ha mantenido muy activo en la investigación sobre surfactantes. Cuenta con un currículum muy extenso, no tengo tiempo para leer todo lo que ha hecho, pero me gustaría mencionar que es miembro de diferentes asociaciones profesionales y también es editor en la junta editorial de diferentes revistas médicas y científicas. Su el tema de hoy, va a ser la terapia de sustitución de surfactantes y ahora me gustaría darle la palabra al doctor profesor Virgilio, por favor. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Yo nunca he tenido una reunión en la que hubiera tantísimos eh, participantes, más de 90 países, 2.000 personas, 2.005 personas. Estoy muy emocionado con esta posibilidad. Sin embargo, sí que voy a hablar de uno de mis temas preferidos, que es la terapia de sustitución de surfactantes en neonatos. Este tema quizás sea el estudio más extenso y el mejor estudio sobre la terapia y la intervención en medicina neonatal. Voy a hablar de algunos temas, como ustedes, de algunos puntos voy a cubrir. Y al primer lugar, una perspectiva histórica, después de la composición de surfactante de suscripción. A veces nos olvidamos de que con las medicaciones efectivas hay diferencias importantes en la composición. Una de las partes más importantes de mi charla va a ser las directrices europeas sobre RDS, o el síndrome de dificultad respiratoria, que se publicó en 2019, y
También hablaré, el número 4 sería la administración de los surfactantes. Está muy en tendencia ahora mismo, hay muchos estudios en torno a este tema. Y el número 5 sería el uso no convencional de los surfactantes, que todavía sería un 20-25% del mercado. El número 6 sería quizás hablar de los el desarrollo futuro eh, y también de las noticias muy, muy ilusionantes sobre los cortometrajes. Antes de empezar con mi charla, me gustaría que le echara un vistazo a este mapa de Europa y ese punto rojo es Italia. Y ahí está Ancona, la ciudad de Ancona en Italia. Esto es para personas que estén fuera de Europa, sobre todo. Y si lo ampliamos un poquito más este mapa, vemos Ancona en blanco, luego vemos Venecia en el norte, Roma, Florencia, Milán. Y les voy a mostrar dónde está nuestro hospital. En esta imagen aparece que estamos muy cerca de las montañas y también del mar. Espero que después de este periodo tan terrible de la COVID-19, que hemos estado tanto tiempo en casa, tengan la oportunidad de viajar y les invito a que vengan a visitarme a Ancona y que visiten nuestra unidad si desean venir a Ancona en uno de sus viajes, quizás de vacaciones. Ahora pasemos a algo más serio. Las partes más importantes de los surfactantes en neonatología en la historia, bueno, empezaron en 1955 y 4 años después solamente, Avery descubrió que la deficiencia de surfactante era la causa principal de síndrome de dificultad respiratoria en niños. En los próximos años, 20 años, hasta 1980, surgió una preparación efectiva de terapia surfactante y después hubo ensayos, pequeños ensayos y una terapia más óptima. Este es la primera publicación que era muy ilusionante. Aquí vemos aquí a la derecha la PaO2 después del surfactante, después de haber recibido ese tratamiento. Han sido cambios que fueron muy, muy emocionantes en la oxigenación. Vamos a volver un momentito para ver, cuando pensamos en los surfactantes, pensamos en 100, 200 miligramos por kilo y tenemos que tener en cuenta los lípidos, que es el componente más principal, pero también tenemos unos porcentajes, 5% de proteína, 10% de proteína y diferentes proteínas que tenemos aquí, que tienen una importancia. Y aquí de esto depende que los surfactantes funcionen bien o mal. Esta es una imagen que me encanta, donde podemos ver el cuerpo lamelar y aquí el espacio alveolar. Y esto es un proceso regulado de la síntesis. Vemos este cuerpo lamelar en eh, la parte tubular y también el surfactante, fosfolípido y la separación del aire y el agua. Y aquí, más ampliado todavía, vemos esta capa de fosfolípidos con surfactante y que deben estar en forma perfecta, si no, esa película se colapsa y hay inundación de agua en todos los alvéolos. Y para poder conseguir esta estabilización o esta integridad, que se puede llamar así, necesitamos esta proteína surfactante que aquí estoy señalando abajo y también la C. Bueno, la C, como digo, es lo que estabiliza ambas capas de fosfolípidos y hace que esas capas sean muy estables. Y luego tenemos esta proteína surfactante B y aquí está relacionada con esta parte donde el surfactante se enrolla hacia arriba y hacia abajo y sin esa proteína B, este mecanismo de integridad del surfactante se destruiría. Entonces, creo que tenía que enfatizar esta parte para que la pudieran ver. Cuando podemos ver las diferentes preparaciones de surfactantes en el mercado, podemos ver la cantidad de proteína B y C que varía. Y quizás el hecho de que, o la noción de que un surfactante es más efectivo que otro, no depende tanto de los fosfolípidos únicamente, sino también de la proteína B y de otros componentes.
Esto es una imagen que muestra claramente esa curva de volumen de pulmonar y esto es un pulmón relleno con ese surfactante. Y si tenemos esto, nos encontramos justo en el punto medio, quiero decir, que contiene un 5% de proteína B. Si se añade un otro porcentaje de proteína B, vemos cómo esa curva mejora cada vez más. No olvidemos las proteínas del surfactante, por favor. Los surfactantes son unos fármacos muy efectivos, con toda seguridad, y se consigue una reducción en la mortalidad del neumotórax cuando se utiliza, si se utiliza como profiláctico o con tratamiento. Y también los surfactantes sintéticos también reducen la mortalidad en neonatología y en profilaxis o en tratamiento. 40 años después de ese descubrimiento, eh, ese primer descubrimiento, se publicó este estudio. Aquí se puede ver esa supervivencia de 27 semanas de gestación y entre los predictores de supervivencia en este bebé tan pequeñito, se descubrió ese tratamiento tocolítico y también los corticosteroides antinatales, además del tratamiento con surfactante en las 2 horas siguientes al nacimiento, además de haber nacido en un hospital de nivel 3. Es decir, los surfactantes eh, ah, prematuros o previos siguen siendo uno de los predictores de supervivencia en un bebé muy pequeñito. Esto no se debe nunca olvidar. La fuente de información principal, bueno, y por supuesto yo estoy un poco sesgado porque formo parte de este grupo y, bueno, se encuentra, como digo, en esta publicación, esta actualización de 2019 de las directrices europeas. Estas son las personas que han participado. No voy a mencionar todos porque no tenemos tiempo, pero aquí está el profesor Ola en la parte superior izquierda de la imagen. En estas directrices europeas tenemos diferentes secciones y en la parte 3 tenemos esa recomendación de terapias por surfactantes y entre los surfactantes hay diferentes cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si sigue habiendo un papel para la profilaxis, si el método de administración es uno mejor que el otro, si unas preparaciones son mejores que otras y cuándo se debe tratar y por último se puede también pensar en la sedación. Lo que se ha convertido en algo aparente en los últimos 15 años es que la profilaxis es, mejor dicho, el uso selectivo es superior si se compara con la profilaxis. Es decir, esto ya no es útil para que se prevenga el RDS en un bebé, sino que el uso selectivo muestra menos incidencias de enfermedad pulmonar crónica. Es decir, la intubación profiláctica y la provisión o el suministro de surfactantes aumenta esos riesgos. Esta sesión también compara Ensure, es decir, intubación, surfactante, intubación con CPAP y se compara con ese rescate temprano de surfactantes. Esto es un metaanálisis de 2007 en el que vemos que Ensure y CPAP son superiores a esa terapia de rescue y ventilación o de rescate y de ventilación convencional. Mm, Aquí podemos ver que Ensure comparado con surfactantes y ventilación reduce la necesidad de ventilación y de BPD. Más recientemente, sobre todo en Alemania y en muchos centros alemanes, los neonatólogos han conseguido mucha experiencia en la administración de surfactantes y esto se comparó con la intubación habitual. No voy a entrar en detalle en todas las publicaciones, en esta publicación, pero este metaanálisis de 2017, bastante reciente, nos muestra que
La LISA, esta administración de surfactante menos invasiva, se compara con esa intubación convencional y tiene esos menores riesgos. Por tanto, aquí nos surge una cuestión y es, ¿qué se compara con qué para poder conseguir un control? El control es el tratamiento estándar de intubación en la mayoría de las publicaciones y quizás a largo plazo, cada estándar incluirá esta duración de esa ventilación mecánica estándar. Y por tanto, vemos este mensaje que Lisa es mejor que la intubación, quiero decir. Ahora nos surge una pregunta interesante. ¿Cuándo intervenir con surfactantes? Este metaanálisis del año 2012 nos muestra que cuanto antes mejor. Es decir, cuando hayamos establecido un RDS, el tratamiento temprano quiere decir que se tiene un mejor resultado. Es decir, sí, cuanto antes mejor. ¿A qué nos referimos con cuanto antes? Bueno, pues aquí tenemos, la ciencia no es tan sólida en este sentido. Las directrices antes de 2019 se ingerían que, mm, lo que vemos aquí, esto se basaba en un estudio de cohorte donde podemos ver el valor que se preveía o predecía. Se veía que un 30%, o mejor dicho, un 75% de los niños tratados evitaban esto. Esto se elegía de una forma arbitraria, pero se tenía que incluir en el estudio. Este umbral de FIO2, junto con esos tratamientos de LISA y otras administraciones, se tiene que considerar. En ANCOMA hemos intentado utilizar estos datos de nuestra unidad, compararlos con estas, los datos de Peter Dargaville, que aparecen en azul. Los nuestros, los de Ancona, son los de negro, los que aparecen en negro. Y vimos resultados muy parecidos. Y de hecho, en el último cohorte con bebés en nuestra unidad, vimos incluso un 25% entre, bueno, que podían predecir ese 85% de valor predictivo de fallo. Entonces, ese valor de FiO2 puede ser un predictor y puede ser una estimación realística de fallo de SIPA. Digamos que comparamos los surfactantes naturales y si hay que preguntarse qué surfactantes hay unos mejores que otros. Bueno, en este metaanálisis hay una comparación de los surfactantes bovinos y porcinos y aquí hay una diferencia significativa del surfactante porcino. Los surfactantes naturales son un equivalente a 100 miligramos por kilo en Curosurf y dicen que es mejor que 100, o sea, 200 mejor que 100. Esto es importante porque muchos países utilizan esa unidad de 200 miligramos por kilo y otros 100 miligramos por kilo como dosis inicial. En cuanto a la administración de este fármaco tan potente, es algo que es muy importante hoy en día. Me quiero detener aquí. Todo empezó a la izquierda con el tubo endotraqueal y hace unos años, hasta hace unos años, esta era la única forma de administrar. Luego apareció la forma de Ensure, luego Lisa y luego, bueno, vemos esta evolución en la administración de surfactantes y podemos comentar la efectividad y la emisividad. Si pensamos en la intubación endotraqueal, eso es al principio de mi carrera, eh, una, una diapositiva que recuerda cuando en el año 85 todavía estaba yo empezando y decía yo, habiendo intubado al infante, al bebé, etcétera, esta era la forma común, más común de intubar a un niño con síndrome de dificultad respiratoria. Esto es hace unos 35 años.
Luego surgió un nuevo enfoque que era INSURE, que quiere decir intubación, surfactante, extubación. Y esta es una técnica que implica la administración de surfactantes. Se utiliza un tubo, luego se aplica presión positiva y también con premedicación y sedación. El paciente está desconectado del CPAP y se dan unas cuantas respiraciones, 5 por minuto. Y el padre de esta técnica, Insure, es Henrik Werder. Este es uno de los documentos del New England Journal of Medicine. Y aquí aparece este estudio que dice que este enfoque era superior al enfoque convencional a la hora de reducir la necesidad de ventilación mecánica. Es decir, apostaba por Insure y porque estos bebés tan pequeñitos no tenían por qué depender de esa ventilación mecánica. Luego surgió LISA. ¿Qué es LISA? Bueno, es una técnica que suele implicar la administración de surfactantes a través de un tubo pequeñito mientras el bebé está respirando espontáneamente en el CPAP o el NIPPV y normalmente sin premedicación y sin sedación. Me gustaría mostrarles este pequeño video de Lancet y que hicieron mis colegas alemanes, que son increíbles a la hora de desarrollar esta técnica. Este es un segundo vídeo donde ven una laringoscopía y ese catéter fino que va por la tráquea. I think I finished my time. I thank you for your interest. Interesting talk, a talk I like, and I'm open to your questions. Thank you. Well, thank you so much, Virgilio. This was a wonderful presentation. You really went through the history. Usted ha hablado de la historia del uso de surfactantes, de la situación actual y también de quizás el posible futuro de este uso.
Ha sido una presentación muy, muy completa. Olvidé mencionar que ustedes pueden hacer preguntas en esta opción que nos da Zoom de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Ya hemos recibido algunas, a pesar de ello. Sigan haciendo preguntas, por favor. Y si no tuviéramos tiempo para responder a todas, se responderán, no se preocupen, y se harán un poquito después y se colgarán en la página web de la UNPS en los próximos días. Les animo a que hagan sus preguntas, por favor. No sé si ha habido preguntas acerca de Lisa y del tipo de catéter que se debe utilizar. Quizás Gianluca de Lista está ya respondiendo a esto. No sé si esto es así. Gianluca, por favor. Gianluca Lista. Era una pregunta no respondida y no ha sido un error que se ha cambiado la pregunta de sitio. Bueno, pues entonces tenemos diferentes preguntas. Empecemos por la de Prakash Manikot. Dice, además de la necesidad de CPAP y FiO2 de más del 30%, no consideraría los síntomas o la gravedad de los síntomas, es decir, la puntuación respiratoria, como un factor adicional a la hora de decidir la administración de surfactante. ¿Qué cree usted, señor? Muchísimas gracias por este comentario, es muy interesante. Depende realmente de la forma de controlar al bebé y sí, tenemos que tener en cuenta los síntomas, por supuesto, aunque en este momento no tenemos un buen sistema de puntuación para una buena cuantificación. Sin embargo, sí que hay un pequeño porcentaje de bebés que no tienen esta dificultad respiratoria significativa, sino que quizás puedan tener una circulación fetal diferente o u otros problemas. Estos bebés pueden mostrar dependencia de oxígeno, pero quizás no tengan una RDS grave. En cuanto a ausencia o reducción de distancia respiratoria, quizás sí que tenemos que tener en cuenta este RDS en el bebé. Intentamos tener más cuidado de investigar más aún si no muestran otros síntomas. Esto es lo que tengo que decir porque es muy difícil cuantificar en este momento este tipo de situación porque normalmente no tenemos una máquina de ultrasonidos, por ejemplo, para los pulmones o el corazón, y la mayoría de estos bebés son tratados independientemente o en cualquier caso con surfactante. Pero si tienen dependencia de oxígeno y no tienen ese RDS, sí que se puede considerar de esta forma. La siguiente pregunta nos la hace Pradip y es la siguiente. ¿Hay indicaciones específicas para surfactantes más corticosteroides para este tipo de tratamiento? Yo creo que no hay en este momento indicaciones específicas. Simplemente podemos reproducir la experiencia que hemos visto anteriormente. Sí que podemos decir que los beneficios y las mejoras que se han descrito se asocian al tratamiento en bebés relativamente enfermos. En este momento yo diría, por tanto, que este tratamiento tiene muchas posibilidades de ser beneficiosos en una RDS muy complicada. Y también conozco informes de caso en la literatura en los que aparecen bebés en condiciones respiratorias muy, muy malas, donde se reciben surfactantes junto con corticosteroides y que han mostrado su estado respiratorio, que su estado respiratorio ha mejorado muchísimo
Por supuesto, tengo un riesgo de estar sesgado porque este uso de surfactante y corticosteroides, si no vemos mejoras, no se hace ese informe y si vemos mejoras se hace un informe. Por tanto, yo considero este informe con mucha precaución, pero está ahí y es muy interesante que debemos considerar. Según entiendo la literatura y su respuesta, es demasiado pronto quizás para utilizar este producto. Es lo que usted nos dice. Sí, completamente. Yo, dentro de este estudio, si tuviéramos un estudio con 500 bebés, este el que hemos mencionado de Australia, yo esperaría esos resultados. Si se consigue que tenga respuestas de éxito, vamos a tener nuestra respuesta por fin. Hemos recibido muchísimas preguntas ahora. La siguiente sería sobre los surfactantes sintéticos, si son mejores a la hora de evitar la exposición de neonatos a productos biológicos no identificados o infecciones que puede que no conozcamos en este momento presente. Bueno, es muy difícil contestar a esta pregunta porque no tenemos información acerca de estos SPS o SPB, los análogos de SPS y SPB. Bueno, suponemos que son seguros, pero la experiencia es muy limitada. Al mismo tiempo, tenemos una gran experiencia con productos naturales, bovinos y porcinos, de millones de dosis y no nos han dado problemas graves y que sí, pueden tener una ventaja potencial, pero es, pueden ser bastante raras si es que hubiera. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se haría si tienen un surfactante sin respuesta? Esta es una pregunta clínica con mucha importancia. En primer lugar, si el bebé no responde al surfactante, nosotros tenemos que descartar correcta y después, en segundo lugar, tenemos que considerar el corazón porque la dependencia de oxígeno también puede ser circulatoria, puede estar asociada con una mala circulación y si tenemos unos malos pulmones en la radiografía, se da el surfactante y no hay respuesta, entonces quizás haya una activación, una inflamación o una forma muy rara dependiendo del tamaño del bebé. Podríamos tener otras cuestiones congénitas subyacentes que querríamos considerar en cualquier momento. Otra pregunta del síndrome MAS. ¿Qué dosis de surfactante es recomendada para este síndrome de MAS? Bueno, una sería el tratamiento del bolo y una gran dosis y quizás si se hace el lavado que se realiza por parte en este estudio de Australia y Tasmania. Y si esta intervención llega a tener una importancia estadística que sería de 0,06 para evitar lo siguiente. Por tanto, yo creo que ha habido una limitación o un estudio de limitación en cuanto al número de pacientes, pero sí que hay que decir, no recuerdo el número de bebés, si era 50, si se obtiene ese 0,006, estamos muy cerca de la importancia y para poder demostrar ese beneficio biológico. Esa es mi opinión personal. Otra pregunta acerca de budesonida. Creo que se ha respondido ya, pero bueno, quiero asegurar. ¿Se puede añadir budesonida junto con Curosurf? ¿Y cuál sería la dosis?
Algunas personas lo harían, o lo han hecho, o estarán tentados a hacerlo. Microgram, Desde 0,4 microgramos, 0,18, 0,20, 25, se pueden conseguir diferentes cifras o medidas en la literatura. No voy a, antes no he recopilado todas las dosis que se han probado en estudios animales. Pero bueno, estos son los rangos que podemos ver en los estudios. Según entiendo, usted cree que es demasiado pronto para poder utilizar esto, ¿no es así? Sí, lo confirmo, exactamente. Ahora vamos a otra pregunta. En caso de fallo de la primera dosis de LISA, la segunda dosis se debe dar con Insure o con LISA. No puedo contestar esta pregunta, lo siento, porque es muy difícil. Aún no tenemos datos claros que comparen LISA y Ensure. Entonces, si la respiración se está mejorando, si se administra LISA en primer lugar, quizás queramos seguir con LISA para la segunda. Creo que depende de la experiencia también del facultativo, y si no tienen demasiada experiencia, quizás como nuestro compañero, nuestro colega neerlandés de Eindhoven, muestra esto, que necesitaríamos más experiencia, pero no veo una diferencia conceptual. A mí me preocupan un poco los resultados de los Países Bajos, de ese 50%, incluso menos, de tasa de éxito, del 50% incluso menos. A mí me ha preocupado esto. Que a mí me sorprendió bastante. Yo pensé en que el tamaño del bebé era tal que quizás si el bebé era mayor, era más difícil de conseguir. No lo sé. Debo decir que si no se usa el catéter adecuado u otras cuestiones, bueno, al final necesitamos experiencia, una buena experiencia. Y tenemos tenemos ejemplo en ratones, con laringoscopias, también con catéteres más blandos, que hay que guiar. Yo creo que tienes que tener una buena experiencia. Que, bueno, como digo, hay que ser experto, tener mucha experiencia. Ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos todavía 60 preguntas que nos han respondido, no nos ha dado tiempo. Pido disculpas por ello, pero como digo, las vamos a responder, las publicaremos en nuestra página web de la UNPS. Me pregunto si quizás le puedo hacer una pregunta a Virgilio acerca de la situación de los países que tienen pocos ingresos, porque muchos de nuestros participantes provienen de estos países y nos preocupa, por ejemplo, el coste de los surfactantes, por supuesto. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Los surfactantes naturales son costosos, los sintéticos quizás si son efectivos podrán ser más económicos. ¿Qué tiene usted que decir a estos países que tienen unos recursos más limitados? Por supuesto, hoy en día todos tenemos, pero me refiero a los que tienen incluso más limitaciones de recursos. Voy a contestar en un segundo, pero primero me gustaría no puedo decir que a realizar un LISA sea más difícil que cualquier otro tipo de intubación o técnica de administración. Lo que yo quería decir, o quería hacer hincapié, es que si pasamos de una técnica a otra, sí que esto requiere una curva de aprendizaje. Por supuesto, cuanta más experiencia tengamos, mejor seremos
mejor tolerado estará y mejor será el tratamiento para el paciente. No se tiene que interpretar esto como algo negativo. En cuanto a su pregunta en concreto, esta última, por supuesto, en los países occidentales estamos un poquito mimados, ¿no? Porque tenemos más surfactantes disponibles para poder optimizar la prognosis en bebés muy pequeñitos y creamos este modelo del 30 o incluso el 25% se propone como el valor umbral para esa administración de surfactantes. Esto implica, por supuesto, un coste. Ese coste se paga para una mejor salud o porque se puede decir, se puede ahorrar ventilación, se ahorran días de hospital, de estancia hospitalaria y esto varía, por supuesto, de un país a otro. No puedo contestar bien a su pregunta, me temo. Creo que ese umbral no sería muy detrimental para el bebé o un poco beneficioso para el bebé. Y sobre todo si establecemos ese coste de un día de ventilación o de un día de estancia hospitalaria y se compara, es conveniente. Pero sí que debemos tener a expertos en farmacoeconómica junto a nosotros, porque esto puede cambiar de un centro a otro de países que tienen menos Thank you very privilegios. much, Virgilio. Muchísimas gracias, Virgilio. Ahora sí, tenemos que poner fin a nuestro webinar y me gustaría dar las gracias a todos los participantes en este webinario. Muchísimas gracias por las grandes preguntas que han hecho. Como digo, quedan más de 60 preguntas sin responder, las vamos a responder todas y se publicarán en la página web del profesor Virgilio. Va a tener mucha tarea que hacer. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias a nuestro presidente de la UNPS, el profesor Moretti, y por la organización de estos webinarios tan interesantes, tan perfectos técnicamente. Ahora me gustaría recordarles el siguiente webinario el viernes a la misma hora